Hasta el momento hemos visto que una familia cristiana tiene no negociables, cosas que no va a negociar con nada ni nadie. Dios es el arquitecto de su vida, de su hogar. Una familia cristiana ora fervientemente. Una familia cristiana usa las diferencias para que sean complemento y así ser más fuerte. También la familia cristiana vive por fe y no por vista. Y la familia cristiana aprecia a los niños, valora a los niños. También en la familia cristiana todos nos sometemos unos a otros, todos nos ayudamos. Y ahí en la familia cristiana la esposa debe de apoyar el liderazgo de su marido y el marido debe de amar a su esposa. Y hoy estudiaremos, si el Señor nos lo permite, que la familia cristiana tiene hijos y padres obedientes. Quizá les sorprenda, y padres, pero sí, una familia cristiana no nada más aspira a tener hijos obedientes, también tiene padres obedientes. Por favor, abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hemos llegado a la sección de este estudio de Efesios donde se enfoca en los hijos. Y todos los hijos que todavía estén en casa con sus papás dicen, nada más el hermano José vive en casa con sus padres. Yo no sé dónde están los míos, La orden para los hijos es clara, es directa. Usted no necesita saber griego, hebreo, ni siquiera inglés. Está en español en su Biblia. Y esta es la orden para los hijos. Hijos, ¿y los padres dicen? Amén. No, hijos, obedecer. Aquí vamos de nuevo. Hijos, ¿y los padres dicen? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero es interesante que esta sección de esta porción no termina ahí. ¿Te fijaste que existe un versículo número 4? Y ese versículo 4 incluye a otras personas. Y dice así, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por lo tanto, yo puedo ver aquí que los padres juegan un papel esencial en la formación de sus hijos para que ellos puedan obedecer. El orden que hemos estado estudiando hasta ahorita es de suma importancia. Pablo instruye a la iglesia de Éfeso a obedecer en los capítulos del 1 al 5, como hemos estado estudiando. Después se enfoca primero en la esposa y le dice el papel que debe de jugar en el hogar. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, 22. Okay. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Ese es el papel que debe de jugar y ya estudiamos que ese papel, fuera de ponerlas abajo, las exalta. Después, en este orden divino para el hogar, Pablo se enfoca en el esposo y le dice el papel que debe de jugar en su hogar. Ya aprendimos que él es la cabeza, el líder, pero da una orden clara para él. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo, después de poner en orden los roles en el hogar, lo que ya estudiamos anteriormente, ahora sí se dirige en el capítulo 6 a los hijos
y les dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Pero podemos ver aquí claramente que los hijos necesitan de los padres para aprender a obedecer. Su formación es un privilegio y responsabilidad de los padres, y lo vemos a través de toda la Biblia. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. No, hombre, los padres ya venían contentos porque les tocaba a los hijos, ¿verdad? Vamos a llegar con ellos, que por cierto veo muy pocos jóvenes, pocos hijos. Les vamos a dar la sorpresa la semana que entra. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Fíjense cómo la responsabilidad de educar, de guiar a los hijos es de los padres. Nosotros tenemos que enseñarles a obedecer. Y quizá tú pienses: bueno, pues yo ni siquiera tengo hijos. Bueno, quizá puedes dar algún buen consejo, o de alguna forma esta información te puede ayudar. Miren lo que dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? A los padres. A los padres. Se dirige primero a los padres, quienes son instruidos en la ley del Señor. Tal como lo vemos en Efesios capítulo 5, todo comienza con los padres y ese es el orden. Y dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esto nos muestra una enseñanza constante y sistemática. No es de darles un sermón un día y dejarlos ahí al olvido. Es una constancia todos los días. Es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, y es una orden de parte de Dios. Y miren lo que dice al final del versículo 7. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los padres instruyen todo el tiempo a sus hijos. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad del maestro de escuela dominical, sino de los padres. Nosotros simplemente somos un apoyo, una guía, pero el Señor no nos va a pedir cuentas a nosotros como les va a pedir cuentas a los padres. Ante Dios y ante la sociedad, tú como padre o madre eres responsable por la obediencia de tus hijos. Cuando alguien desobedece, trae grande vergüenza a la familia. Por ejemplo, ve conmigo a Josué 7:18. Mira lo que dice Josué 7:18. Si ustedes recuerdan, Acán, el Señor había dicho: destruyan todo, pero Acán vio ciertos artículos que le llamaron la atención, los tomó, los escondió y no le dijo nada a nadie. El pueblo de Israel empezó a perder las batallas. El Señor mandó que buscaran al culpable, les dijo quién era el culpable. Y miren lo que dice Josué 7:18. Acán fue el culpable y miren lo que dice aquí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado ¿quién? Acán, el culpable. Pero ahí no termina el versículo. Este hombre trajo vergüenza a su familia a causa de su desobediencia. Y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de... Su desobediencia trajo vergüenza a toda su familia. Los padres que hacen un mal trabajo con sus hijos en enseñarles a educarlos, van a recibir vergüenza, no nada más de parte de Dios, sino también de la sociedad. Miren lo que dice Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. ¿Ya lo tienen?
La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Te fijas? La obediencia de los hijos cae sobre la responsabilidad de los padres. Ellos tienen mucho que ver. Pero si los padres son obedientes al diseño divino de parte de Dios, su hogar va a recibir bendición. Mire lo que dice Proverbios 29, 17, más adelantito, Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Quieres tomar una siesta? Invierte en tu hijo, corrígelo, enséñalo, entrénalo. Y no solo eso, mira lo que dice al final de este versículo. Y dará alegría, alegría a tu alma. La responsabilidad de que los hijos obedezcan comienza con los padres. ¿Qué debo de hacer si deseo una familia con hijos obedientes? Exactamente. Debo involucrarme en la formación de mis hijos porque es mi responsabilidad ante Dios. Yo debo de involucrarme personalmente. No debo de delegar esa responsabilidad a nadie más. ¿Se fijan la importancia de por qué Pablo puso en orden la familia? Ya vimos que el esposo y la esposa trabajan juntos, unidos en equipo, y los dos se enfocan a instruir a sus hijos. Entonces van a tener descanso y les dará alegría a su alma. Dice Charles Spurgeon, y lo tienen ahí en su hoja, en la parte de arriba: comience temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Comience temprano a enseñar, porque los hijos comienzan temprano a pecar. Esto no se da por accidente. Esto requiere trabajo. Los hijos no son como jitomates o como aguacates, decía un pastor. Ay, pues me salió uno bueno y el otro pues ni tan bueno. No, hermano, que el día de mañana que estés tú delante de Dios digas: hice todo lo que estuvo de mi parte, Señor. Lo instruí en sus caminos, así como usted enseña en su santa palabra. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ahora sí hablaron los hijos, ¿verdad? Pero hace rato ni opinaban. ¿Quién está a cargo de la formación espiritual y académica de tus hijos? ¿Quién está a cargo de la información espiritual y académica de tus hijos? Aunque tus hijos vayan a la escuela, es tu responsabilidad y privilegio estar al pendiente. ¿Qué les están enseñando? ¿Quién les está enseñando? ¿Cómo les están enseñando? Tienes que involucrarte. Es lo que enseña la Biblia. Siguiente pregunta. ¿Están listos? Ya me dejaron solo. Sí, jole, no aguanta nada. Siguiente pregunta. ¿Están listos? Eso, no me dejen solo. Ay, hasta se cayó mi agua. ¿Estás seguro de que las personas que están instruyendo a tus hijos van de acuerdo con lo que tú crees? ¿Estás seguro que las personas que están instruyendo a tus hijos, ellos van de acuerdo con lo que tú crees? ¿Qué les están enseñando? Tienes que involucrarte. Es lo que enseña la Biblia. Involúcrate en la educación de tus hijos muy de cerca. Ahora vamos a ver que la obediencia trae grandes beneficios. Los hijos necesitan de ti para obedecer. Es bueno, hermano, trae grandes beneficios la obediencia. Este es uno de los libros que yo utilizo cuando aconsejo a padres que tienen hijos pequeños. Lo escribió Michael Pearl con su esposa Debbie. Se llama Para entrenar a un niño, y la biografía está atrás de sus hojitas. Él cuenta la siguiente anécdota. Cierto invierno, cuando mis hijas tenían 9 y 11 años, iban conmigo en un camión viejo que yo conducía. Íbamos en un camino lleno de baches cuando me detuve en un crucero.
Entonces escuché que los dos acumuladores de 12 voltios ubicados detrás de los asientos estaban haciendo un cortocircuito. Era inminente que iba a suceder una explosión y que las iba a rociar con el ácido que contienen las baterías. Ellas, por supuesto, no entienden nada de esto. Sin embargo, cuando di la orden en voz fuerte, dije, salgan rápido. Ninguna de ellas preguntó por qué. Yo lo que hice es que abrí la puerta e inmediatamente me bajé del camión para ir a la puerta de atrás porque por lo regular se bloqueaba y no se podía abrir por dentro. Cuando salí, yo pensé que las niñas seguían atrás de mí y vi sobre mi hombro para ver si me seguían, pero no estaban ahí. Y luego llegué a la segunda puerta y la puerta estaba cerrada, pero la ventanilla, que también se trababa, estaba abierta, pero solo a la mitad. Pero a ellas no se les veía por ninguna parte. Cuando llegué al otro lado del camión, ahí estaban ellas, todas llenas de polvo en un montón de gavilla. Se estaban masajeando las manos y sus rodillas a causa del dolor que tenían. Y les pregunté, ¿cómo lograron salir de ahí? Por la ventanilla, contestaron ellas, por la ventanilla. Y les pregunté, ¿se aventaron de cabeza? Ellas inmediatamente me contestaron a una voz, tú dijiste que saliéramos rápido. Mi hijo, que venía manejando otro camión detrás, dijo, yo no me explicaba lo que estaba sucediendo. Yo nada más vi que ellas salieron volando por la ventanilla. Yo las había entrenado a que brincaran cuando escucharan la orden y así lo hicieron. Yo lo que quería era que ellas estuvieran seguras y les enseñé que muchas veces una orden depende de su seguridad y en algunas veces de su vida. Más de una vida se ha salvado al escuchar la orden, agáchate, o ponte en el suelo, o sal rápidamente. ¿Con qué palabra pudiéramos resumir la vivencia de esta familia? ¿Cómo pudiéramos resumir esto que acabo de leer con una sola palabra? Obediencia. Obediencia. Si nosotros, hermanos, analizamos esta historia, podemos observar varias cosas, y este es un testimonio de la vida real. Las niñas confiaron plenamente en su papá y acataron la orden inmediatamente. Inmediatamente. Eso no se da por casualidad. Tenemos que trabajar fuerte. A veces estamos en un restaurante y los niños salen de control y pensamos que con una orden van a aprender una lección que usualmente lleva meses. No, las niñas confiaron plenamente en su papá y acataron la orden inmediatamente. Las niñas confiaron en el liderazgo de su papá también. Ellas obedecieron primero y después preguntaron. Es clásico que damos una orden y ¿por qué? ¿Para qué? Cuando quizá es de vida y muerte. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo. Otra cosa que podemos ver es que las niñas priorizaron la orden de su papá y dejaron todo lo que estaban haciendo. Lo importante es obedecer la orden de papá. Este es un ejemplo hermoso de niños obedientes. ¿Y quién no quisiera tener hijos así, verdad? ¿Qué podemos hacer para tener hijos que nos obedezcan y que confíen en nuestro liderazgo? ¿Qué podemos hacer? ¿Será posible tener esta clase de hijos? Definitivamente, esto no se da por casualidad. Requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación y requiere tener las prioridades en el lugar adecuado. Por cierto, Michael y Debbie, que escribieron este libro, tienen no uno,
No 2, no 3, 5 hijos. 5 hijos criados en casa que ahora son misioneros y líderes de su iglesia. Como padres debemos de estar conscientes que la obediencia trae grandes beneficios y por eso debemos de invertir en nuestros hijos. Por favor, ve conmigo a Deuteronomio capítulo 21. Dios estableció una clara advertencia a los hijos que no obedecieran a los padres. Dios toma con mucha seriedad la obediencia o desobediencia de nuestros hijos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Estas palabras son muy fuertes. La Biblia no registra un caso donde un padre haya entregado a un hijo así. Y por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ahorita nosotros estamos bajo el pacto de gracia, no bajo la ley mosaica. Pero lo que sí vemos aquí claramente es que Dios toma la obediencia de los hijos con mucha seriedad, mucha seriedad. Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer para que no sean disciplinados por Dios, por Dios. A veces tememos más a la disciplina del maestro, incluso de la policía. Pero la disciplina más fuerte que tú y yo deberíamos de temer es la de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice Hebreos. La obediencia es muy valorada y apreciada por nuestro Señor Jesucristo. Como padres debemos de invertir en ella. Miren lo que dice Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, cuando vayas a la iglesia, adora con todo el corazón. Cuando vayas a la iglesia, apréndete todo lo demás, todo lo que se diga. Todo eso es bueno. Pero ¿cómo le mostramos al Señor que le amamos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto sucede en casa también. Mi hijo, no me digas que me quieres, me amas, me abrazas y me besas, pero te portas, no me obedeces. Hay una contradicción. Si me amas, demuéstralo obedeciendo. Siempre y cuando yo no te pida algo que sea pecaminoso. Y es lo mismo con el Señor. El mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de obediencia. Juan 6:38. Miren lo que dice Juan 6:38. El Señor Jesucristo dice: porque he descendido del cielo no a hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, mi Padre. Este es un ejemplo de obediencia. Ahí es donde queremos llevar a nuestros hijos y ayudarles. Desafortunadamente, los hijos no vienen con la capacidad de obedecer. Hay que enseñarles a obedecer. Miren lo que dice Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice este proverbio: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Está pegada, está ligada. Es difícil despegarla, quitarla, está en el corazón. Y una vez que algo entra en el corazón, es muy difícil sacarlo de ahí.
Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos quitar esa necedad? Mas la vara de la corrección la alejará de la vara de la corrección. Pero aquí vemos que los hijos no vienen con la capacidad de obedecer. Hay que enseñarles, hay que instruirles, hay que dedicarles tiempo. Proverbios 23, versículo 13 y 14. Proverbios 23, allá a la vueltecita, versículo 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. ¿Por qué dice esto? Híjole, ya cuando nos echan ese poder de superhéroe, cuando ponen sus ojitos así, ay, ay, ay. Y cuando les cae una lagrimita, nos derriten. O cuando nos echan una sonrisita. ¡Qué bárbaros! Dios les dio ese superpoder como kriptonita para Superman. La Biblia es clara. No rehúses corregir al muchacho. Y ya no es un joven, está hablando de un muchacho, alguien ya grande. Porque si lo castigas con vara, mira, no va a morir, no morirá. Y habla más allá de una muerte física. Versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? Del Seol, de la muerte. Es tu privilegio como padre y tu responsabilidad de enseñar a tu hijo a obedecer. ¿Por qué? Porque es para su bien. Es un beneficio. No es placentero, no se disfruta, pero es para su bien. ¿Qué debo de hacer si deseo una familia cristiana de testimonio a un mundo perdido? Debo de tomar con mucha seriedad la obediencia de mis hijos, porque es importante ante Dios. Alguien me dijo hace muchos años, Juan, cuando son chiquitos son berrinches, cuando son jóvenes son problemas, pero cuando son adultos son crímenes. No hay que dejar pasar ninguna desobediencia. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Bueno, ya 2 hermanos están listos. ¿Qué crees que es más importante para Dios? ¿Tu obediencia o tu felicidad? Ya hasta me estoy trabando. ¿Qué crees que es más importante para Dios? ¿Tu obediencia o tu fidelidad? ¿Qué valora más Dios? La obediencia. Por encima de tu felicidad, Dios quiere que seas obediente. Siguiente pregunta. ¿En qué estás invirtiendo más tiempo y esfuerzo? ¿En la obediencia de tus hijos o en su felicidad? ¿En qué estás invirtiendo más en tus hijos? ¿En su felicidad o en su obediencia? Oro a Dios para que te des cuenta que debe de ser la obediencia. Por encima de la felicidad debe de ser la obediencia. ¿Sabes, después de esta introducción breve, dónde empieza la obediencia? Con los padres. Ahí es donde empieza la obediencia de los hijos. ¿Qué puedo hacer para tener hijos que nos obedezcan y que sigan nuestro liderazgo? A veces esta tarea parece imposible, pero el Señor nos ha dado las instrucciones precisas, exactas, adecuadas. Nadie nos conoce como nuestro Creador. Hay que creerle a Él y seguir estas instrucciones. Pero todo comienza con la relación que tengamos nosotros como padres con Dios. Ahí es donde va a empezar todo. La obediencia de los hijos no empieza con ellos. De hecho, ustedes se fueron con la finta, llegaron bien relajados y dijeron, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1, con todo, pastor. No, ahí dice padres. Antes dijo esposos, esposas, y ahora dice padres. Para que los hijos obedezcan, ellos deben de tener padres que sigan el diseño divino en el hogar. No podemos comenzar en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo.
si no hemos pasado por los capítulos anteriores. No podemos. Los hijos deben de tener padres que tengan una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Efesios 1 y 2. Los hijos deben de tener padres que vivan consagrados al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3. Que vivan como un verdadero cristiano, dando un testimonio piadoso a un mundo perdido. Efesios capítulo 4. Que tanto el padre como la madre tengan la misma meta en la vida. ¿Y ustedes se acuerdan cuál es esa meta? Efesios capítulo 5, versículo 1. Ve conmigo a Efesios capítulo 5. Si un niño llega a un hogar donde ambos padres tienen esta meta, no van a tener problemas en instruir a ese niño a que obedezca. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. ¿Cómo qué? Interesante. ¿Se fijan lo que está diciendo ahí el Señor? ¿Cómo qué? Hijos, como hijos. ¿Alcanzas a ver el paralelismo? No puedes pedirle tú a tu hijo algo que ni siquiera tú haces. Obedéceme. ¿Tú le obedeces a Dios? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando tanto el padre como la madre tienen esto como meta, ser más como Cristo Jesús, obedecer a Dios, están sincronizados en su mirada al Señor. No importa dónde estén, van a llegar al mismo punto, porque están mirando al Señor, porque esa es su meta. Tendrán la misma meta para sus hijos que esos niños, esos pequeños terremotos, torbellinos, sean para la gloria de Dios. Si los padres han llegado juntos a Efesios capítulo 5, versículo 1, entonces esto quiere decir que ellos mismos saben lo que es obedecer y pueden enseñarle a sus hijos lo que es la obediencia. Cada uno obedecerá al Señor cumpliendo su papel en el diseño que Dios tiene para ellos en el hogar. A las esposas en Efesios 5:22 se les dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La madre le dará voto de confianza al liderazgo del esposo. ¿Por qué? No porque se lo merezca el esposo, sino porque está confiando en Dios, está obedeciendo a Dios, no al cocodrilo del marido. Y al marido le dice, hermanos, tengo que decir eso porque las hermanas ya me traen desde la lección antepasada. Al marido le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 25. El padre ama a su esposa aunque no se lo merezca o aunque ella no lo corresponda como él espera. ¿Por qué? Porque él es obediente a Dios. Cuando los padres no están reflejando este diseño divino en casa, es difícil que los hijos obedezcan. Es difícil. Y es clásico. El hijo va a buscar el lado más débil. Mami dice que no, pues me voy con papi. Papi dice que no, tengo plan B, me voy con mami. Y luego le doy ese abrazo que derrite. Uy, no. Pero si los padres están sincronizados, si los padres tienen la misma meta, la misma visión, van a poder educar a esos hijos. Pero cuando no va a funcionar porque el orden divino está alterado. Por lo tanto, el orden en casa no va a embonar bien. Las piezas no van a encajar. Y tarde o temprano se va a cosechar lo que se sembró. Hay hogares donde los hijos mandan. No es que se va a enojar, que se enoje. Que se enoje. Es que no le gusta ahí, que no le guste. Tenemos que tomar el control y las riendas.
porque eso es lo que enseña la Biblia, porque es para su bien. Donde quiera que vayan nuestros hijos, va a haber reglas. Y ahí no va a estar papi y mami para consentirlos. Debemos enseñarles a obedecer porque es bueno, y todo empieza con nosotros obedeciendo al Señor, porque es lo que les estamos enseñando a ellos. Si el orden no está bien en casa, las cosas no van a embonar bien y tarde o temprano eso va a caer. Entonces los padres estarán perdiendo la gran oportunidad de influenciar a sus hijos. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día van a ser influenciados por alguien más, y les aseguro que no va a ser algo piadoso, algo que dé gloria a Dios. Cada hijo que no obedece tendrá culpa ante Dios. Ciertamente que él le va a dar cuentas a Dios, pero Dios le ha dado a los padres el privilegio de poder influenciarlos a ellos mientras están en casa. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 127? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Mientras están en casa, los estamos afilando, los estamos sacando punta para un día soltarlos, porque cuando los soltemos es un error tratar de pararlos. Ya no podemos, se llevan todo lo que les invertimos. Dios nos ha dado el privilegio de poder influenciar a nuestros hijos. Y fíjense lo interesante, así como hemos estudiado que la esposa influencia al esposo, nadie puede influenciar al esposo como la esposa, y viceversa, nadie puede influenciar a la esposa como el esposo. Así nosotros a los hijos cuando están en casa, nadie puede influenciar a los hijos como los padres. Nadie. Mira, los tienes desde chiquitos, los tienes la mayoría del tiempo, tienes la autoridad de parte de Dios, dependen de ti. ¿Qué más quieres? Tienes todo para influenciarlos. No pierdas el tiempo. Invierte en la educación de tus hijos para que obedezcan a Dios, porque ahí hay bendición. No te pierdas la oportunidad de influenciarlos con la palabra del Señor, que es la autoridad mayor. Algún día saldrán de casa, pero sabrán ellos que hay un Dios omnisciente y omnipresente. Un Dios que bendice, pero que también disciplina fuerte. Eso se lo llevarán en el corazón. Woodrow Wilson, ¿ustedes saben quién es Woodrow Wilson? ¿No saben quién es? No, ni yo tampoco, pero busqué en Google y me dijo. Woodrow Wilson fue el presidente número 28 de los Estados Unidos, y él llegó a ser el presidente de la Universidad de Princeton, y le dijo a un grupo de padres lo siguiente: ¿quieren saber por qué aquí en Princeton no podemos hacer más por sus hijos? Quizá te va a sorprender un poco, pero no estoy tratando de ser grosero. La razón es que son tus hijos, criados en tu casa, sangre de tu sangre, hueso de tu hueso. Han absorbido las ideas de tu hogar, los has formado, los has moldeado, son tus hijos. En estos años maleables y moldeables de sus vidas, has dejado tu huella impregnada en ellos para siempre, para siempre. Aún el director de esta universidad prestigiada de aquella época dice: yo estoy limitado, pero ustedes padres no lo están. El presidente de Princeton reafirma lo que la Biblia enseña: unos padres piadosos y un hogar verdaderamente cristiano en orden van a moldear a sus hijos hacia la obediencia. Los padres deben de llevar de la mano a los hijos desde Efesios capítulo 1 hasta Efesios capítulo 6. No podemos llegar directamente a Efesios capítulo 6, versículo 1. Si los padres no han ayudado a sus hijos a caminar los capítulos anteriores, este pasaje va a ser, no digo imposible, pero sí muy difícil, muy difícil. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1.
Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero si no nos ven a nosotros obedeciendo al Señor, sometiéndonos a la palabra de Dios. Hey muchacho, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero si los padres ni siquiera honran a Dios y ni siquiera creen en las promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, eso quizá no sea cierto, porque yo no lo veo en mis padres. Los padres que no llevan de la mano a sus hijos desde Efesios capítulo 1 hasta el 6:1 van a tener grandes problemas en casa. Si yo como padre o madre soy inconstante al congregarme, le estoy enseñando a mis hijos que hay cosas más importantes que agradar a Dios. Si yo como padre o madre no les muestro la palabra de Dios en casa, estoy enseñando a mis hijos que la Biblia no tiene ningún poder, ninguna autoridad, ningún beneficio. Mejor invirtamos el tiempo en ver algo ahí en la tele. Si yo como padre o madre no oro con mis hijos todos los días, estoy enseñando a mis hijos que la oración no tiene uso. Es una pérdida de tiempo, no tiene valor. Mejor hacemos otras cosas. Por lo tanto, los hijos encontrarán otro modelo a seguir, otras voces que van a estar escuchando y te aseguro que no les van a enseñar a obedecer. Si no los obedecen a ustedes, mucho menos van a obedecer a Dios a quien no ven, y menos a las autoridades, ni a nadie, ni a nadie. ¿Qué debo de hacer si deseo hijos para la gloria de Dios? Debo de darles un ejemplo de obediencia. Deben de ver en mí lo que es obedecer al Señor. Y obedeciendo yo, les estoy enseñando mucho más que con mis palabras. Les estoy enseñando con el ejemplo. Preguntas de aplicación, ¿están listos? No me dejen solo, aquí es donde nos relajamos y decimos todo, amén. Les dije que no iba a estar fácil este curso. Ajá. ¿Ustedes creen que están aporreados? Imagínense, yo lo he leído varias veces, cómo estoy. ¿Qué ejemplos podrían dar mis hijos que soy obediente a Dios? Si agarrar a alguno de tus hijos, alguno de tus muchachos, ¿qué ejemplos podrían dar ellos y decir, no, mi papá obedece a Dios en esto, en esto, en esto o en esto? Él es constante, eso no se negocia con nadie porque Él obedece a Dios. ¿Qué ejemplos podrían dar ellos? Si por alguna razón dejaras de asistir a la iglesia, ¿tus hijos seguirían congregándose? Estos simplemente son termómetros que nos enseñan en realidad dónde estamos. Y lo más importante y donde más tienes que invertir tiempo es que para que los hijos obedezcan, ellos necesitan tener una relación con Dios. Una verdadera relación con Dios, no de afuera hacia adentro. A veces nos conformamos con que los hermanos de la iglesia vean bien a nuestros hijos bañaditos, perfumaditos y si tienen pelo bien peinaditos. Pero lo importante es el corazón, cómo realmente son en casa. Porque tarde o temprano, en el ambiente adecuado, eso va a salir. Eso va a salir. Lo que es verdad para los padres también es verdad para los hijos. Pero la diferencia es que Dios ha puesto a los padres como guía y autoridad de los hijos. Les ha dado una ayuda extra. Los hijos no pueden llegar a Efesios capítulo 6, versículo 1 y obedecer así. Deben de pasar por los capítulos anteriores y nosotros debemos de ayudarles. Y es que por naturaleza son personas necias como tú y como yo. Ya lo leímos en Proverbios 22:15.
La necedad está ligada al muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Ahora llegaron a este mundo con una naturaleza pecaminosa que se deleita en pecar, así como llegaste tú y como llegué yo. Dice Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por naturaleza también son enemigos de Dios a causa de su pecado, como lo éramos tú y como lo era yo. Fíjate lo que dice, ve conmigo por favor a Efesios capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice este pasaje. Después de dar una lista de pecados y pecadores, Pablo dice esto: entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo. Antes, esto era lo que éramos nosotros antes, ahí andábamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Por cierto, lo mismo que los demás. Ellos tienen que luchar contra esto que tú también luchaste para venir a los pies del Señor. En resumen, Dios debe de cambiar su corazón rebelde y darles un corazón que le busque, que se deleite en las cosas de Dios. Para cumplir Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, y obtener la bendición de Dios, que yo sé que tú quieres que Dios bendiga a tus hijos, tienes que ayudarles a pasar los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Que tengan una verdadera relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Si este hijo ha caminado estos capítulos contigo, te aseguro que no tendrá ningún problema en obedecer y va a recibir la bendición de Dios. Pero si no le dedicas el tiempo, si tu prioridad son otras cosas, tarde o temprano lo que se siembra se va a cosechar. Si ellos no tienen una relación personal con Dios, verdadera, genuina, no van a obtener los beneficios que Dios promete. Los padres deben de tomar con seriedad la salvación de sus hijos. Si ellos tienen una relación verdaderamente con Dios, van a obtener grandes beneficios. Por ejemplo, el Espíritu Santo va a llegar a morar en ellos. Y ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, les va a redarguir cuando pequen. No se van a sentir a gusto, no se van a sentir cómodos. Si ellos verdaderamente son hijos de Dios, ellos van a comprender las sagradas escrituras y van a poder ver lo que es bendición, pero también lo que es maldición. Les aseguro que eso va a pesar en sus corazones. Pero lo mejor de todo, si tú inviertes en la salvación del alma de tu hijo, Dios te va a ayudar a educarlo. Dios te va a dar una ayuda increíble. Dios va a llegar a esos lugares en el corazón que tú y yo no podemos llegar. Así como Dios obró contigo en tu corazón, obrará en el corazón de Él. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y nuevamente es este paralelismo entre padres e hijos y la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina de ¿quién? Del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Por quién? Por Él. Porque el Señor a quien ama, ¿qué hace con Él? Disciplina. Y si no entiende, ¿qué hace el Señor? Y azota a todo aquel que recibe por hijo.
vas a tener la ayuda del Señor. Invierte en la salvación del alma de tu hijo, que tenga una relación verdadera con Dios por medio de Cristo Jesús, y Dios mismo se va a encargar de ayudarte en esta educación. Mira lo que dice 1 Corintios 6, versículo 1 Corintios 6, versículo del 9 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y sabes? Esto erais algunos. Esto quiere decir que ya no son así, que cambiaron, dice Pablo, y esto erais algunos. ¿Cómo se ven ahora estas personas después de haber sido transformadas por Dios? Sigamos leyendo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ellos cambiaron y obedecen porque ahora tienen una relación genuina con Dios. Invierte en la salvación de tu hijo. No hay cosa más importante que la salvación de una alma. No te conformes con cambios externos porque son temporales. Y en el ambiente adecuado, con las personas adecuadas, lo que hay en el corazón va a salir. Y si no hay una relación personal con Dios, nada bueno va a salir. ¿Qué debo de hacer si deseo unos hijos para la gloria de Dios? Debo trabajar en ayudarles a tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Debo de trabajar fuertemente. Esto no se da por accidente. Dios me ha dado el privilegio. Debo de trabajar en ayudarles a tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Muchas veces queremos cambiar los hábitos externos. La gente no lo cree. Es el consejo que yo siempre he dado. Enfóquense en el corazón, en que realmente sean salvos. Y lo demás caerá solito. Pregunta de aplicación, ¿están listos? ¿Ya despertaron? No me dejen solos. Yo también soy un papá como ustedes. Pregunta de aplicación. ¿Qué estás haciendo para que tus hijos tengan una relación verdadera con Dios? ¿Qué estás haciendo? Es más, ¿qué hiciste esta semana para que ellos se acercaran más a Dios? Hay que orar, hay que hablar, hay que traerlos a la iglesia. Piensen. Cuando les dije que este curso no iba a ser fácil, realmente lo dije del corazón. Yo no soy un padre o esposo perfecto, estoy lejos de serlo. Que Dios nos ayude a escuchar su palabra y hacer los cambios necesarios para su gloria. Porque realmente queremos la bendición de Dios y no la disciplina, la reprensión del Señor. Que el Señor nos ayude y al final de este ciclo de estudios, nuestras familias sean diferentes para la gloria de Dios. Gracias por terminar con ese comentario. Siempre hay esperanza y es verdad. Yo no me imagino la mamá y el papá del ladrón que fue crucificado en la cruz con el Señor Jesucristo. Qué privilegio que en el último minuto, el último instante, Dios tuvo misericordia. Eso me enseña que siempre hay esperanza. No podemos regresar al pasado y cambiarlo, pero sí podemos empezar donde estamos y cambiar el final con la ayuda de Dios. A lo mejor esto no lo sabíamos, cometimos muchos errores, ahora ya lo sabemos, no se puede hacer nada por el pasado, pero comencemos donde estamos
para cambiar el final para la gloria de Dios y con su ayuda. Gracias, hermana Itzel. Vamos a orar. Itzel, vamos a orar.